Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más reunidas para cumplir con ese gran llamamiento, para cumplir con esa gran comisión que nuestro Señor nos demandó, nos dejó, dicho que lo hagamos, y es el predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro deseo que esta reunión y este tema sea de vital importancia para ustedes. Nuestra hermana Edith Reyes ha preparado un lindo tema en la que vamos a escucharlo en el nombre de Jesús. Gracias, Edith. Gracias. Gracias a ti también. Me permiten empezar con una oración como siempre lo hacemos. Amado Padre de la Gloria, te damos gracias por ponernos en tu presencia. Sí, Invocamos la palabra y la promesa de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien nos ha dicho, 2 o más reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos. Sabemos, amado Salvador, que tú estás en medio de nosotras. También invocamos tu palabra creyendo que lo que pedimos en oración en tu precioso nombre, Jesucristo, el nombre más grande dado a los hombres, el único intercesor entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, nos será concedido por su resurrección y su preciosísima sangre derramada por todos nosotros. Invocamos también al Espíritu Santo, enviado por nuestro amado Salvador, para ser nuestro consejero, nuestra compañía permanente, inspirador y consolador, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles en todo momento. Gracias, amado Padre, gracias, amado Salvador Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. En esta oportunidad voy a hablarles de la palabra, pero tenemos que tener en cuenta, antes de empezar a conversar sobre la palabra, que tenemos varias instancias de este término. La palabra de Dios, la palabra de Dios escrita, inspirada y dada a través de los profetas, y nuestra palabra, nuestra habla. Vamos a empezar citando Génesis en el capítulo 1, el versículo 3, donde mencionamos, donde se puede leer, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios pronunció la palabra creadora, las luminarias aún no habían sido creadas, es decir, el sol, la luna y las estrellas todavía no estaban presentes, no existían. Tampoco existía la electricidad como la conocemos ahora. Por lo tanto, lo primero creado por la palabra de Dios fue la luz, que es diferente a la luz física que conocemos y a la que podemos llamar luz espiritual. Jesús nos enseñó el valor de la palabra de Dios que había sido escrita desde mucho antes. Cuando Jesús se retiró al desierto, como todos sabemos, ayunó por 40 días y 40 noches, pero luego sintió hambre y el diablo se atrevió a tentarlo, diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió con la palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí claramente nos explica nuestro Salvador que existe un alimento material y un alimento espiritual que es la palabra de Dios. Cuando estaban en la santa ciudad sobre el pináculo del templo, le dijo el tentador a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Reiteradamente, Jesús se opone a la tentación con la palabra de Dios. Luego, en un monte alto, el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Jesús le dijo, pero primero el tentador habló y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo se apartó. Jesucristo nos enseñó a enfrentar la tentación y vencerla con la palabra de Dios. Nosotros también podemos usar la palabra de Dios como protección y arma poderosa contra las acechanzas del enemigo.
En Salmos, en el Salmo 33, en el versículo 4, podemos leer, porque recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Este versículo nos dice que la recta palabra de Dios provocó su maravillosa creación y que su creación, como Él la hizo, era de hechura semejante a su ser divino. O sea, lo hizo fiel a Él mismo y fiel a lo espiritual y a lo divino. Y luego en el versículo 9 nos dice, porque Él dijo, fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, si Él no hubiera mandado y si Él no hubiera expresado, nada de lo que existe existiría. En Hechos 11:3 nos dice, ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es creadora. En Efesios 6:17 nos dice, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Eso nos dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos explica que la palabra de Dios es como una arma de defensa, como una espada, pero de carácter espiritual. Y en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que nos dice acá Pablo es impactante. Imagínense una espada de doble filo. Eso es la palabra de Dios. O sea, un arma poderosa nunca vista físicamente. Como eso es comparado, pero superior todavía, porque no solo penetraría la carne como una espada física, sino que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios, arma eficaz, llega hasta el alma y el espíritu, penetra la coyuntura, a los huesos, y es capaz de hacer discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto puede la palabra de Dios obrando en nosotros. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es maravilloso, porque nos explica que la palabra de Dios tiene vida propia y permanece para siempre, sigue siendo vital como el momento en que lo pronunció Dios. Pero además nos dice algo sobre nuestra naturaleza y sobre la creación en nuestra naturaleza. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una naturaleza corruptible, como la que es en nuestro cuerpo físico, también somos renacidos con una naturaleza incorruptible que procede de la palabra de Dios, cuando vive y permanece para siempre en nosotros. Muy bien, entonces podemos decir, somos simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive en nosotros. El apóstol Pablo ahora nos habla de la boca del hombre, de la palabra del hombre. ¿Y qué nos dice? Que en nuestra boca debe morar la palabra de Cristo en abundancia. Ahora nos hablan de la palabra de Cristo y de nuestra boca. En Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Quiere decir que la palabra de Cristo debe ser abundante, es decir, nosotros frecuentemente debemos estar abundando en pronunciar las palabras de Cristo y sus enseñanzas, y enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Y en el 3:17, también de Colosenses, nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, que nuestra palabra y nuestros hechos
deben ser inspirados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que dar gracias a Dios por esta palabra que obra en nosotros. En Efesios 4:29 nos dice Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí tenemos prácticamente una norma del uso de nuestra palabra, una guía de parte de Pablo, que nos dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca y que toda palabra que salga de nuestra boca debe ser buena, porque es necesaria la edificación a fin de entregar gracia a los oyentes. También viene a nuestra mente que nos dice la Escritura que lo que hemos recibido de gracia debemos entregar de gracia. Y una de las formas de entregar de gracia es con la palabra edificada, la palabra que edifica, la palabra que se entrega a los que escuchan para edificación. En Corintios 2:17 nos menciona algo que a mí me impresiona mucho, porque dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Esto es para mí muy impactante, porque nos está declarando el apóstol Pablo que lamentablemente hay personas que medran la palabra de Dios cuando la falsifican. Es decir, que mencionan a Dios como si Él hubiera pronunciado determinadas enseñanzas y medran su palabra porque eso que están declarando ellos como palabra de Dios es falso. ¿Y qué nos dice que debemos hacer? Debemos con sinceridad, como parte de Dios y delante de Él, hablar de Cristo. Imagínense que podamos hablar de Cristo como si fuéramos parte de Cristo y como si estuviéramos delante de Dios. Cuando hablamos con las personas de Cristo y de las enseñanzas y de la palabra de Dios, tenemos que tener esta sinceridad y este respeto, siendo parte de Cristo, parte de Dios y como si habláramos delante de Él, nuestro Creador. Los creyentes somos cada vez más conscientes de que en la palabra, dependiendo de cómo la usemos, esta puede ser un instrumento de vida o de muerte, de bendición o de lo contrario. Nuestra habla puede manifestar el bien, la bendición, la gracia y profetizar la palabra de Dios manifiesta para ser entregada. No emitimos juicios contra las personas, ni bromas negativas, ni burlas, ni menoscabamos a las personas. Nuestra palabra está llamada para un fin superior más grande, para la gracia. La Biblia nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 13, en el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Aquí nos están aconsejando que nuestra lengua debe estar al servicio del bien y que no debemos pronunciar engaños. Y así mostraremos que amamos la vida y nuestros días serán buenos, pero tenemos que refrenar la lengua. La lengua necesita ser refrenada. Pablo, en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 12 y 13 del capítulo 2, y nosotros dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no como palabras enseñadas por conocimiento humano, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren esta maravilla de enseñanza que nos da Pablo. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino tenemos un espíritu que proviene de Dios. Y por eso sabemos lo que Él nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Algo superior. Quiere decir que no hablamos con el conocimiento común del mundo, sino con la enseñanza que el Espíritu Santo nos infunde en concordancia de lo espiritual con lo espiritual. ¿A qué se refiere? ¿Por qué hay dos veces la palabra espiritual?
porque se refiere a lo espiritual del mundo superior y a lo espiritual que se puede manifestar en la tierra, en concordancia con lo espiritual del mundo espiritual superior. Y ahora, permítanme decir una oración después de todo lo que hemos expresado sobre la importancia de la palabra, de lo que manifestamos y de la necesidad de expresar el bien para gracia y para edificación. Voy a decir la siguiente oración, pero la voy a decir en plural, para que todos participemos de ella. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo también. Padre, tú has dicho en tu palabra que todos los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son tus hijos. Ahora declaramos con nuestra palabra que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de los muertos. Al haber confesado así con nuestras palabras, somos tus hijos, amado Padre. Tu palabra declara y nosotros declaramos con tu palabra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Declaramos que tú nos has dado potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Gracias, Padre, por todas las promesas de tu palabra. Las reclamamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Comentarios, ¿no? Ahora pasamos a los comentarios. Bueno, ¿cómo se llama? Me encantó la palabra. Dios tocó mi corazón en dos partes. Hablaba acerca de la palabra de Dios, hablaba acerca de la importancia también de las palabras de nosotros. En la primera parte has hablado de la palabra de Dios y me encantó y Dios tocó mi corazón cuando dijiste, a pesar de que uno ya conoce el texto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando tú lo dijiste, Dios mío, como que si Dios traspasara, me dijo, es viva y eficaz, o sea, me habló, entonces es verdad, o sea, como la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que es de Dios, es un arma poderosa del creyente, es una espada de doble filo que cuando nosotros la hablamos, traspasa. Es la espada del Espíritu, tiene tal poder, o sea, cuando la espada del Espíritu tiene tal poder, es viva y eficaz, es un arma poderosa de Dios que tenemos que usarla, que tenemos que hablarla, que tenemos que hacerlo, y eso se lo comunicamos ahorita a todas las personas que escuchan esta enseñanza del día de hoy, ¿no? La palabra de Dios, amigos, es viva y eficaz, y si nosotros la hablamos, es la espada del Espíritu que tiene tal fuerza espiritual que traspasa y hace correr al enemigo, trabaja a favor de ti, es con solo hablar la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, es la espada de doble filo. Después de ahí también tocó en mi corazón el Señor cuando dijo que hemos sido renacidos por, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. ¡Wow! Dios también tocó mi corazón. Dije, Señor, o sea, hemos sido renacidos, o sea, estábamos muertos, pero hemos sido renacidos por la palabra de Dios, porque hemos hecho lo que la palabra de Dios dice, y por lo que la palabra de Dios dice, hemos sido renacidos por la palabra. Yo digo, entonces, ¿qué tal poder tiene la palabra de Dios? Es viva y eficaz, es poderosa la palabra de Dios, es una arma del creyente, y que si nosotros hemos renacido, entonces, como tú dijiste en un momento, confesar, declarar la palabra, para ayudar, declarar la palabra. Entonces, es eso, o sea, enseñarle al nuevo creyente a hablar la palabra, y hablarle en modo personal, tomarla en posesión suya, porque es la palabra de Dios que te va a renacer, te va a dar vida, te va a ayudar. Y si tú la hablas, la palabra de Dios, es la espada doble filo que vas a hacer huir al enemigo de tu vida. Si está que está que algo está que molesta, habla la palabra de Dios y el espada de doble filo, ¿no? Me encantó esas dos cosas, Dios traspasó mi corazón realmente. Y después también en cuanto a la importancia, en cuanto hablaste también acerca de la importancia de las palabras de nosotros, ¿no? Por supuesto, qué lindo hablar bien.
No hablar por hablar, por algo somos creyentes, por algo somos embajadores de Cristo, por algo somos representantes de Cristo en la tierra. Si tú que eres un representante de Cristo en la tierra te expresas y hablas cualquier cosa, por favor, quien te está, una amistad o un familiar que te esté escuchando y dice, y ella dice que es cristiana y mira la hoja que tiene, mira lo que está diciendo, mira. Entonces, realmente que eso es tan importante que, o sea, somos testimonios en nuestra familia, con nuestras amistades, cuidar lo que hablamos, porque cuando nosotros vayamos y compartamos la palabra, de, ¿qué has dicho tú? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te has expresado? Entonces, o bien vas a ayudarle a ser un mejor creyente o van a recibir por ti, porque ha sido el testimonio. Es muy importante que nos expresemos bien y las palabras que nosotros digamos realmente puedan ayudar a mucha gente, ¿no? Esa palabra llegó, qué linda palabra, me gustó Eli, realmente que es Dios usándonos para, es su palabra, ¿no? Es Dios usándonos realmente. Gracias, Padre, ese es mi compartir. Le cedo a Iris, por favor. Sí, Irisita. Qué bonito, ¿no? Realmente que la palabra de Dios, hermanos, a muchos quisiera hablarles hoy día que son nuevos, que recién nos están viendo y recién nos están conociendo. El mensaje de día ha sido realmente del manual de nuestro Señor, del manual que es la palabra, la Biblia. Yo sé que habrá mucha gente que no tiene una Biblia y nunca lo ha leído. Yo, por favor, te pido que nos escuches, que somos personas mayores, que nos presentamos frente a ti con mucha experiencia de vida. Y no es que hayamos nacido en una casa ya cristiana y que hemos conocido de Dios, no. Seguro que hemos nacido igual que tú, en una casa donde había ¿cómo se llama? Un muñeco de yeso y que le ponían velitas y todas esas cosas. Tenemos que cambiar eso. La palabra de Dios nos abre los ojos. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos guía, pero sobre todo nos enseña a hablar, a pensar. Nos enseña lo que es la verdad. La palabra de Dios ilumina tu mente, te ilumina, te hace renacer, como dice la palabra, que nos hace renacer, nos da una nueva esperanza, vida, y aprendes totalmente y cambia tu pensamiento y tu manera de actuar. La palabra de Dios tiene que ser revelada a tu corazón. Pero ¿cómo comenzamos? Recibiendo a Cristo. Ahí es el comienzo. Amiga, amigo, es el comienzo, es que tú recibas a Cristo. ¿Cómo lo recibo? Hablando, diciendo, Cristo, entra a mi corazón. Entrónate en mi corazón. Yo quiero servirte, quiero aprender de ti. Y basta que tú digas eso con todo tu corazón y de verdad, que va a comenzar el Espíritu Santo a enseñarte en el manual de vida que es la palabra de Dios. Te va a enseñar, te va a dirigir, te va a cambiar y vas a aprender muchísimo. Por eso es que este mensaje es de grande realmente para todos, para todos. Y te pido, hermano, hermana, que veas la forma de tener una Biblia. Cuánto quisiéramos nosotros poder regalar Biblias a todos para que comiencen ustedes a leer la palabra de Dios, lo que está escrito, de la inspiración misma del Espíritu Santo, a todos los autores de la Biblia. Y es directamente del corazón, de la mente, del alma, que te va a llegar y te va a transformar. Bueno, ese es mi mensaje hoy día, lo que puedo decirles, tan solo es pedirles que busquen una Biblia, cómprense una Biblia y comiencen a leerla. Cuánta riqueza encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Esforcémonos, así como dice nuestra hermana Iris, a tener una Biblia para poder conocer lo que Dios tiene para cada una de nosotros, que son cosas maravillosas, cosas que son a favor nuestro, porque lo que Dios tiene para nosotros, nadie, nada nos lo puede quitar. Las bendiciones de Dios son irrevocables.
Te esperamos que estés siempre con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de Reunión Cumbre con Jesucristo y continúa aprendiendo junto con nosotros. Como siempre te digo, es un placer hacerlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias. Amén. Amén.